Gracias. Bueno, buenas tardes, señor de Guindos, señor ministro de Economía. Comenzaré con algo de historia. En 1789 tiene lugar la Revolución Francesa, que cierra y le da la puntilla al antiguo régimen para abrir la puerta a un nuevo sistema económico, un nuevo modo de producción que es el capitalismo. En 1794 esta revolución muere con Robespierre, pero quedan dos ideales desde entonces. Queda el liberalismo político. Un momento, señor Garzón. Un segundo, por favor. Ruego a los señores diputados que quieran mantener conversaciones salgan del hemiciclo para que podamos hacer oído las argumentaciones del señor Garzón. Por favor, adelante, señor Garzón. Sí. Gracias, señora presidenta, decía que en 1794 muere esta revolución, pero quedan dos ideales. El del liberalismo político, el liberalismo de la separación de poderes, el Estado de Derecho, y también el liberalismo económico, el famoso dejar hacer. Y digo que son dos ideales porque son dos ideales distintos. Sin embargo, inicio esta intervención con esta reflexión porque se supone que el liberalismo teórico es una forma de entender la economía según la cual pues no debe haber intervención del Estado. Es cierto que siempre ha sido un ideal, es cierto que el liberalismo y el libre mercado se ha extendido siempre con el apoyo de los gobiernos, de los Estados, de la violencia, en definitiva del empobrecimiento de la mayoría. Es cierto que eso es ideal, pero por lo menos en teoría los liberales deberían pensar que no se puede intervenir en el Estado. Y digo esto porque probablemente cuando usted, señor de Guindos, era secretario de Estado hace apenas unos años, probablemente ante las respuestas y las solicitudes de Izquierda Unida que veníamos trayendo a la Cámara siempre la propuesta de nacionalizar la banca para utilizarla como instrumento, probablemente en aquellos años usted hubiera considerado que era una locura, que distorsionaba el mercado y que por lo tanto no era idóneo tener una banca pública. Hoy, sin embargo, los hechos nos demuestran que no es usted ni su gobierno un gobierno liberal, es más bien un gobierno del liberalismo realmente existente, un liberalismo que solo se aplica cuando interesa, porque hoy tenemos prácticamente el sistema financiero público y lo tenemos de esa forma contrario a los supuestos ideales liberales. Pero no he venido aquí a defender el liberalismo, ni mucho menos. Evidentemente he venido aquí a hacerle determinadas preguntas. La primera es ¿por qué ese cambio? ¿Por qué ese probable cambio de por qué la banca pública en los tiempos buenos distorsiona el mercado y por qué la banca pública cuando hay pérdidas es una buena idea nacionalizar el sistema financiero? Yo tengo ya una suposición, una respuesta posible, pero quiero escuchársela a usted. Y, en segundo lugar, evidentemente, ¿para qué? ¿Para qué queremos una banca pública entendida desde el punto de vista del Gobierno? Porque, por ejemplo, a nuestro juicio, está claro que una banca pública es un instrumento para financiar la economía real, para proporcionar créditos a las familias para que puedan consumir, para proporcionar créditos a las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, para poder invertir, estimular la economía, crecimiento económico, y usted bien sabe esa teoría. Sin embargo, la banca pública que está teniendo el Gobierno, su gestión, no está haciendo absolutamente nada de eso. Desgraciadamente nos encontramos con los mismos problemas que hace unos cuantos años de falta de acceso a la financiación, con los mismos problemas en la economía real, pero eso sí, con grandes pérdidas privadas socializadas a través de las políticas del Gobierno. Y este Gobierno, señor de Guindos, pues sigue los dictados, las sugerencias y propuestas de los llamados expertos. Expertos entre los que también se puede incluir usted mismo, que recomiendan determinadas medidas que son diferentes en el tiempo y que además suelen fallar siempre en las predicciones. Le pongo un ejemplo muy reciente, señor de Guindos. En el año 2010 el Fondo Monetario Internacional anunció que si seguía Grecia sus medidas, las medidas recomendadas, solo decrecería un 2,6% en el 2011 y que saldría de la crisis en el 2012 creciendo más de un 1%. La realidad, más allá de esa predicción, es que Grecia no decreció solo un 2,6%, sino un 6,9%, y que en 2012 no solo no salió de la crisis, sino que siguió cayendo la economía un 6%. Estos son los expertos cuyos consejos sigue este Gobierno, no solo este Gobierno, también los gobiernos de la periferia, y que se suman al informe del Congreso de Estados Unidos que advertía que el Fondo Monetario Internacional solo acierta en un 10% de las veces. La verdad, para ser expertos me parece una cifra bastante reducida. Pero si vamos a hablar de expertos, tendremos que hablar de qué es lo que persiguen estos expertos. En principio, todos deberíamos suponer que un economista lo que atiende es a la realidad y no a la fe.
Es decir, no atiende a la teoría económica ni a ese liberalismo ideal, sino que atiende a lo que realmente compone una estructura económica determinada. Desgraciadamente, no puedo decir que el Gobierno no esté haciendo otra cosa que seguir el dictado de la fe en determinadas políticas y no el dictado de seguir los datos. El ejemplo que nos trae a nosotros en esta interpelación, señor de Guindos, es sencillamente el de la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Como sabe usted bien, ayer estuvo aquí el presidente del Banco Central Europeo, que solo se nos permitió hablar 5 minutos y no tuvimos oportunidad de trabajar algunos datos que nos hubieran sido muy interesantes comunicarles a él. El Banco Central Europeo, señor de Guindos, elabora una encuesta sobre los principales problemas de las empresas en España. Según esa encuesta, el 35% de las pequeñas y medianas empresas detecta que el principal problema es encontrar clientes y más del 25% cree que es la financiación, el acceso a la financiación, la falta de acceso a la financiación. Es decir, la inmensa mayoría de las empresas en España considera que los problemas fundamentales de la economía española son la falta de demanda y la falta de crédito. Solo no llega ni al 10% las empresas que consideran que los salarios son demasiado altos. Esta encuesta usted la conoce perfectamente. Esto es lo que dicen las empresas, esto es lo que dice el sentir de la economía española. Entonces, ¿por qué, señor ministro, tanto este Gobierno como la Troika recomiendan no estimular la demanda, no mejorar el acceso a la financiación, sino bajar los costes laborales? ¿Cómo es posible que, diciendo la realidad una cosa tan clara como la que está reflejando esta encuesta, el Gobierno vaya por otra línea? ¿Por qué motivo se empeñan en la reforma del mercado de trabajo en vez de resolver los problemas más acuciantes de las pequeñas y medianas empresas, que, por cierto, según los últimos datos del propio Gobierno, crean en torno al 70% del empleo, que es la principal preocupación, como no puede ser de otra forma, la falta de empleo de los españoles? En cualquier caso, yo ya creo que sé la respuesta, señor de Guindos, y en algún debate hemos tenido oportunidad de hablar sobre ello, pero yo quiero que usted me lo diga. Yo quiero que usted me diga por qué la reforma laboral está por encima de cualquier medida directa que resuelva los problemas de la pequeña y mediana empresa. Yo creo, sinceramente, que este Gobierno está encaminando a nuestra economía a un cambio en el modelo de crecimiento que implica necesariamente un cambio en el modelo de sociedad. De ahí que prácticamente podría decirse que a los gobiernos de la periferia europea les sobran la sanidad pública, la educación pública y otras conquistas sociales, porque son obstáculos para construir ese modelo de crecimiento que nos están imponiendo desde los gobiernos de la periferia y desde la Troika. No tiene sentido, señor de Guindos, aplicar medidas de ajuste económico tan brutales que empeoran los problemas que señalan las pequeñas y medianas empresas. Si una pequeña y mediana empresa resulta y denuncia que no entran clientes en su tienda, ¿qué sentido tiene empobrecer a la población? ¿Qué sentido tiene tener una banca pública que, en vez de canalizar el crédito hacia determinadas líneas estratégicas de producción, las que el Gobierno considere necesario que hay que estimular, por qué, en vez de hacer eso, este sistema financiero nacionalizado solo está sirviendo para socializar esas pérdidas, solo está sirviendo como agujero negro que se come los recursos de la sanidad, de la educación y los recursos futuros de nuestra economía? Realmente vamos muy mal encaminados, vamos repitiendo el camino de Grecia, vamos repitiendo los errores de estos gobiernos de la periferia. Pero yo quiero que el Gobierno nos lo diga en voz del ministro de Economía, que nos diga claramente qué tipo de economía espera que sea España en el futuro. Quiero que me explique si verdaderamente estamos en lo cierto cuando denunciamos que este Gobierno está buscando un modelo de empobrecimiento de trabajadores con bajos salarios, con precariedad, con flexibilidad, que sean competitivos en el mercado mundial. Esto es algo que ya no lo ha dicho el Gobierno de forma explícita, pero que sí lo anunció ayer el Banco Central Europeo en su intervención clandestina en este Congreso. Dijo con claridad que nuestra economía tiene que ser más competitiva por la vía de los bajos salarios. Esto significa que todos nos vamos a empobrecer en la Unión Europea, todos, por lo menos los de la periferia, y todos vamos a competir por vender los productos más baratos que los rivales. Señor de Guindos, sabe usted que no hace falta ser economista para saber que no pueden ganar todos en esa batalla. ¿En qué vamos a ser nosotros competitivos si realmente el modelo de crecimiento, que podría ser alternativo, un modelo de crecimiento basado en la innovación y el desarrollo, es un modelo que está destruyendo este propio Gobierno? Esta tarde tenemos la intervención también de la Secretaria de Estado de Innovación y Ciencia y Desarrollo,
que nosotros hemos pedido la dimisión. En 2 años se ha reducido un 40% los presupuestos para innovación y desarrollo. Ya sé que usted anunció, no sé con qué datos, que se había incrementado la innovación y el desarrollo, los presupuestos, un 5%, pero los datos señalan que en 2 años, de forma acumulada, se ha bajado un 40%. Este ataque brutal a la ciencia lo que hace es cortar la salida de que nosotros tengamos un modelo de crecimiento de una economía desarrollada. Sin embargo, el modelo de crecimiento que está promoviendo el Partido Popular en el Gobierno y también la Troika, insisto, en los gobiernos de la periferia, es un modelo basado en la baja cualificación, en los bajos salarios, en la desindustrialización más absoluta y, claro que sí, basándose en la fe, pensando que bajando los salarios, tarde o temprano, después de muchos sacrificios, probablemente salgamos y veamos la luz al final del túnel. Bien, nosotros somos economistas, no somos hechiceros y, por lo tanto, no puedo debatir sobre la fe, señor de Guindos. Si usted me dice que si sus políticas van a funcionar dentro de 4 o 5 años porque la bajada de salarios va a servir para tener a todo el mundo empleado, eso sí, con un sueldo miserable, pues realmente solo le podré decir que me parece muy bien su opinión, pero evidentemente no está arraigada en los datos económicos. Lo único claro es que las políticas económicas de este Gobierno, las políticas económicas de la Troika, no hacen más que ser una vía de creación de desempleo en este país, de empeoramiento de las condiciones de financiación, de devolución de deudas a los acreedores internacionales, eso sí, maravillosamente institucionalizado en la Constitución gracias al pacto PP-PSOE, pero no sirve para resolver los problemas de la economía real. Y tenemos al final una banca pública que revela la paradoja de un Gobierno supuestamente liberal por un ministro supuestamente liberal, pero que cuando interesa se utiliza el Estado para socializar las pérdidas, para socializar las deudas, para socializar los riesgos, mostrando claramente no solo una paradoja, sino realmente una contradicción que a nosotros nos parece intolerable, porque lo que la sociedad está reclamando es empleo, está reclamando condiciones dignas de trabajo, reclamando un futuro para los jóvenes, y las políticas de este Gobierno son desmantelar todas las posibilidades y, desgraciadamente, acabar con las esperanzas de una sociedad que sea desarrollada y, en contra, pues está construyendo un país en vía de subdesarrollo. Y yo quiero que usted me lo diga de forma explícita y no basada en la fe. Quiero datos y no la fe de los hechiceros. Muchísimas gracias. Señor presidente, señorías, señor Garzón, espero no utilizar la fe del hechicero, sino la solidez del razonamiento económico al que espero que efectivamente todos nos atengamos, independientemente de que también parto de un principio de que nadie tiene la verdad absoluta y que en ocasiones, evidentemente, hay que escuchar a todos. Y ese ha sido siempre el planteamiento que se ha hecho desde el punto de vista de lo que es el avance de la ciencia, incluido la ciencia económica, que no es una ciencia exacta, que es una ciencia social. Señor Garzón, como usted y yo ya hemos comentado en ocasiones anteriores, la economía española parte de importantes desequilibrios desde el punto de vista financiero. Durante años hubo una burbuja inmobiliaria alimentada por un crecimiento muy fuerte del crédito y, además, teníamos que gran parte de ese crédito, porque no teníamos ahorro doméstico, que traerlo del exterior. Todos estos desequilibrios tuvieron un impacto desde el punto de vista de lo que es la solvencia de nuestro sistema bancario, que todos conocemos, porque efectivamente siempre que hay una burbuja crediticia, siempre que hay una burbuja inmobiliaria, los intermediarios que dan esa financiación son los que sufren desde el punto de vista de lo que es la solvencia de los balances. Y esto lo que hace en última instancia es dificultar que haya financiación para el sector real de la economía. Simplemente les voy a dar unas cifras que ya hemos comentado en otras ocasiones. Mire, desde el año 2003 hasta el año 2009, el crédito al sector en España creció en 800.000 millones de euros, hasta prácticamente 2 billones. Es decir, prácticamente se dobló en 5 años. Y eso no fue el problema fundamental. El problema fundamental es que la principal fuente de este crecimiento del crédito fue el crédito al sector inmobiliario. Y el crédito al sector inmobiliario pasó de 78.000 millones de euros en el año 2003 a estar próximo a los 325.000 millones de euros en el año 2009. Es decir, se multiplicó en este caso por 4. A su vez, esto lo que nos llevaba era a pedir financiación al resto del mundo, la financiación externa. Y la deuda externa neta española pasó de 230.000 millones de euros en el año 2003 hasta 1 billón de euros a finales del año 2011. Es decir, prácticamente se multiplicó por 5. Y fue la magnitud de estos desequilibrios lo que está en la base de las dificultades que en estos momentos sufren prácticamente todas las instituciones, todas
las empresas españolas con respecto a lo que es su acceso a la financiación. Porque cuando tenemos un elevado volumen de crédito concedido, un volumen de acumulación de deuda muy importante y una dependencia de la financiación exterior, cualquier cierre de los mercados nos hace extremadamente vulnerables, y eso es lo que le pasaba a España. Y de ahí la necesidad de, lógicamente, darle la vuelta a esta situación, darle la vuelta, si me permite usted, como un calcetín. Por ello, el Gobierno lo que hizo fue publicar aprobar 2 decretos leyes que se aprobaron en esta Cámara para incrementar las provisiones, para llevar a que efectivamente hubiera una realidad y una transparencia en la valoración de los activos de los bancos, fundamentalmente de los activos inmobiliarios. Fueron en total 82.000 millones de euros, señoría. Usted lo sabe, los comentó, incluso yo creo que usted me interpeló en alguna ocasión sobre este tema. Y eso se ha visto en los resultados de la banca del año 2012. Nunca antes se había producido una caída de los beneficios de la banca como consecuencia del proceso de saneamiento implementado por un Gobierno como el que ha realizado este Gobierno. Y eso, junto, por ejemplo, a la moderación o la limitación de los sueldos de los banqueros, es algo que a nadie se le puede escapar. Además, hemos sometido al sector a un proceso de transparencia y de claridad que prácticamente no tiene ningún tipo de antecedente, ni tanto en nuestra historia ni en Europa. Y al final lo que se quedó, y usted lo conoce también perfectamente, es que necesitaba, con las cuentas basadas a finales del año pasado, unos 57.000 millones de euros de capital. Y además lo que se puso de manifiesto es que las críticas que se hacían o el planteamiento de generalización de las dudas sobre el sistema financiero español era absolutamente injusto, porque los problemas estaban concentrados en un 30% del sistema, que fue sobre el que se actuó, que fue el que estaba bajo el control del FROB, que fue el nacionalizado. Y ahí, en última instancia, ya lo que se ha producido ha sido una inyección de capital de 40.000 millones de euros a través de un préstamo de la Facilidad Financiera Permanente en unas condiciones francamente positivas, como también usted conoce. Las condiciones es un tipo de interés del 0,5, un préstamo con una vida media de 12 años y medio y con un periodo de carencia de 10 años. Ya se ha producido la inyección de capital en las instituciones que se denominaban del Grupo 1 nacionalizadas y en las del Grupo 2, que están parcialmente intervenidas por parte del sector público. En los próximos días se producirá ya la inyección desde el FROB a la misma por importe de 1.865 millones. A su vez, hemos creado un banco malo y aquí lo que les puedo anunciar es que el conjunto de los activos que se han transferido a Sareb va a estar, en términos netos, en 55.000 millones de euros. Se trata, por tanto, señoría, de un proceso de reestructuración, de clarificación y transferencia prácticamente sin precedente ni en nuestra historia ni en la historia de los países de nuestro entorno. Y vuelvo a repetirle, y eso es lo básico y es lo fundamental, es decir, es luz y taquígrafos. Ante las dudas, ante las incertidumbres, ante incluso los comentarios negativos que existían sobre el sistema bancario español, lo que ha habido en un periodo de 12 meses ha sido un proceso de clarificación, de inyección de capital, de identificación de los problemas sin precedentes. Y, por supuesto que hemos tenido que nacionalizar alguna institución. Usted lo sabe. Usted hace un debate interesante sobre lo que es la estabilidad del sistema financiero. Y el capitalismo y el liberalismo, incluso se remontaba usted a la Revolución Francesa, lo cual me parece, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista incluso de los principios, muy pertinente. Yo lo que le diría aquí es que hay un principio básico. Nadie más que este ministro cree en lo que es la economía de mercado como el sistema que efectivamente genera bienestar a medio y largo plazo, tal como se ha demostrado, y hemos visto cómo las otras alternativas han sido mucho más dolorosas. Pero hay una cuestión también de principio. Una economía de mercado con un sistema de dinero fiduciario genera, si no hay unos controles suficientes, situaciones de inestabilidad. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que esa inestabilidad, de alguna forma, genere y acabe afectando a lo que es el porvenir. Y por eso, en ocasiones, es imprescindible llevar a cabo un proceso de nacionalización, porque la alternativa, señor Garzón, es mucho peor. La alternativa es la desconfianza. La alternativa es que efectivamente los ahorradores consideren que su dinero no está colocado correctamente. La alternativa es que efectivamente se generalice la situación de desconfianza y nos lleve a situaciones de movimientos de capitales y de huidas de depósitos que serían absolutamente indeseables, que no llevan a caídas del PIB del 1 o del 2%, llevan a caídas del PIB de otro tipo completamente distinto. Y por eso mismo, este Gobierno ha tomado las medidas que le decía anteriormente. Partiendo de una situación que no es fácil, el déficit de 57.000 millones de euros de capital que determinó Oliver Wyman lo hizo
con los datos a 31 del 12 del año 2011. Ahí me permitirá usted que estará de acuerdo conmigo que este Gobierno tenía poco que ver. Y lo hizo teniendo en cuenta, además, un proceso de incertidumbre muy elevado que estaba afectando al conjunto del sistema financiero español. Y, a su vez, el proceso de transparencia que se ha introducido, el proceso de claridad, el proceso de encapsulamiento y de tratamiento de los problemas que se han definido es lo que, en última instancia, está llevando a algo que comentaba anteriormente el ministro de Hacienda con toda la razón. Está en la base de la recuperación de la confianza y de la credibilidad de la economía española. En estos momentos, señoría, y lo dijo ayer, me parece, yo estaba en el Ecofin y, por tanto, no pude atenderlo en directo, el presidente del Banco Central Europeo, pero usted sí estaba ahí, España es el país que ha llevado a cabo un proceso de saneamiento de su sistema financiero y de adopción de medidas para evitar las crisis financieras más avanzado de Europa. Lo dijo él, no lo digo yo. En última instancia, eso está en la base de la recuperación, porque esa recuperación de la credibilidad y de la confianza es lo que va a permitir el proceso de desendeudamiento que ya se está produciendo en España. Es un proceso que es imprescindible. En España tenemos un exceso de crédito y de deuda en el sector privado. Lo que pasa, señor Garzón, es que ese exceso de deuda se tiene que reducir para todos aquellos que se comportaron incorrectamente en el pasado. Es decir, el problema que nosotros tenemos que purgar fue el pasar de 75.000 millones de euros de crédito promotor a los 325.000 que les comentaba yo anteriormente. Y, por supuesto, ya estoy de acuerdo con usted, el que no lo tiene que purgar es el sector de las pequeñas y medianas empresas, que de algún modo siempre se ha comportado correctamente y que en estos momentos ve que como consecuencia de lo anterior, el crédito disponible se ha reducido y que no puede incluso ni financiar las operaciones de crédito circulante en el mismo. Pero para ello, señoría, es fundamental que no contar con un sistema que esté lleno de entidades zombies. Y eso es lo que se ha hecho desde el punto de vista de la depuración del mismo. Es básico que no existan dudas sobre lo que es la solvencia de las entidades. Seguramente eso nos llevará a tener menos entidades que las que teníamos anteriormente. Pero también, si son solventes y son fuertes, no tenga usted la más mínima duda que el nivel de competencia que tendremos en el sistema financiero español será muy superior. En definitivas cuentas, señor Garzón, y ya voy acabando, yo lo que le diría al respecto es, en estos momentos, el FROB, como sabe usted perfectamente, controla tres instituciones importantes que suponen en el entorno del 15-16% del sistema bancario español. Estas entidades han sido saneadas a través de una inyección de capital, sus activos se han transferido a un banco malo y todo ese proceso de reestructuración, de inyección de capital y de transferencia de activos es un proceso de saneamiento que es imprescindible desde el punto de vista de la recuperación. A diferencia de lo que ocurría hace un año, en el cual prácticamente las entidades financieras españolas no tenían acceso a los mercados de capitales, en estos momentos las entidades financieras españolas han podido volver a emitir. Porque, como decía anteriormente, esa sombra de la duda sobre la totalidad del sistema ha desaparecido. Y esa sombra de la duda ha desaparecido gracias, vuelvo a repetir, a algo que es fundamental. Gracias a la transparencia, gracias a la claridad, gracias también a lo que han sido nuestros socios europeos. Nos han prestado 40.000 millones de euros en unas condiciones de tipos de interés y de plazos que son extremadamente ventajosas para la economía española, pero también, sobre todo, gracias a que ha habido un Gobierno que por fin se ha enfrentado a los problemas reales de nuestro sistema financiero y se está enfrentando a los problemas reales de la economía española y que, no tenga usted la más mínima duda, que existen ya las bases para que efectivamente se produzca la recuperación. Muchas gracias. Bueno, señor Guindos, me pasa con usted lo mismo que me pasa con los informes de la Comisión Europea. Y es que comparto gran parte del análisis previo de la situación, pero después hay un salto enorme que pasa de decir, por ejemplo, como dice el último informe de la Comisión Europea sobre España, que el problema es el endeudamiento, que el problema es fundamentalmente el endeudamiento privado, que hay desequilibrios importantes, desequilibrios comerciales, desequilibrios fundamentalmente debidos al sector de la construcción, pero de ahí pasa a unas conclusiones totalmente extrañas. Se hace un gran salto para decir la solución no es acabar con la deuda privada, sino la consolidación fiscal del sector público. La solución es
sorprendentemente bajar los salarios. Ahí donde yo quería que usted me explicara cuál es la posición de este Gobierno en torno a ese salto. Es cierto que comparto gran parte del análisis porque son datos aunque usted no baja muy a lo concreto. Y es cierto también que yo he leído bastante de los documentos que usted ha ido publicando en los últimos años, incluidas sus actas aquí en la sesión del Congreso, cuando era secretario de Estado, y es cierto también que usted, por ejemplo, pues todo el mundo nos equivocamos, pero usted negó la existencia de la burbuja inmobiliaria. En cualquier caso, está bien manifestarlo ahora. Decía que el endeudamiento era privado y en eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo se puede justificar que el coste enorme de la crisis recaiga sobre la ciudadanía? Más importante aún, evidentemente, el endeudamiento que parte de los hogares, que es un endeudamiento muy reducido sobre el total de la economía, que usted bien sabe, que es un endeudamiento, el conjunto de la economía, muy alto, pero que la parte que le corresponde a los hogares es relativamente baja, igual que al sector público. Pero es que resulta que esos hogares se han endeudado en un 90% para acceder a una vivienda. Por lo tanto, no se puede decir que hayan vivido o hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bien, tenemos ese problema de endeudamiento, de excesivo apalancamiento. ¿Cómo piensa el Gobierno que con las medidas de ajuste se puede acabar con el endeudamiento y el apalancamiento tan elevado de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas? Usted conoce perfectamente la experiencia de Japón. Tardaron 10 años en remontar y solo, fundamentalmente, gracias a los planes de estímulo que permitieron mayores ingresos. Usted, además, ha hablado de dinero fiduciario al hablar del Banco Central Europeo. Pues yo imagino que no estará usted muy contento con el señor Draghi cuando ha hecho esa expansión monetaria tan elevada y bajado el coeficiente de caja al 1%, porque resulta que, parafraseando al señor Montoro, estaríamos entrando otra vez por la misma puerta por la que salimos o algo así, porque finalmente, si ese era el problema, como usted ha indicado, la solución no puede ser aplicar las mismas políticas de antes, que es desgraciadamente lo que estamos haciendo. En cualquier caso, usted no me ha contestado a lo fundamental. Usted no me ha dicho qué va a ser de la economía en el futuro. Usted no me ha dicho cuál va a ser el motor de la economía. El señor Draghi dijo ayer algo así como que cada economía nacional debe encontrar su lugar en la economía mundial por los resortes del libre mercado, esta mano invisible que va a decir a qué se va a dedicar España. Pero no nos dijo a qué nos vamos a dedicar. Y yo quiero saber qué piensa el Gobierno, a qué nos vamos a dedicar. Está claro que a innovación y desarrollo no, a alta tecnología no, a alta cualificación no. Lo que quiero es que me diga usted qué tipo de productos vamos a producir nosotros en nuestra economía y en qué condiciones de trabajo. Es tan sencillo como eso. ¿Cuál va a ser el motor de la economía que haga, según la opinión del Gobierno, salir adelante? Evidentemente, en torno a lo que es la banca pública, sorprende, evidentemente conozco la tesis de demasiado grande para caer, traducida al español, pero es obvio que por lo menos tendrá que reflejar una paradoja, la paradoja de que se nacionaliza cuando va mal, se privatiza cuando va bien, que es una paradoja que ha dejado de relieve el decreto del Gobierno cuando ha dicho que cuando las empresas vayan bien se volverán a privatizar. Yo esto lo considero un insulto a los contribuyentes. Prácticamente está claro que cuando las cosas van bien se lo quedan los accionistas, cuando las cosas van mal pagamos todos. Esto es un insulto y un robo, es una estafa realmente. Además, está comprobado con datos económicos y no de otra forma se puede explicar ese crecimiento tan elevado de la deuda pública. Pero sobre todo, otra pregunta, aparte de cuál es el motor de la economía que yo quiero conocer del Gobierno para poder elaborar una moción en consecuencia, es ¿para qué quiere el Gobierno la banca pública? Si es solo para lo que usted ha indicado de socializar los riesgos, las deudas y las pérdidas, en un momento en el que la alternativa sería peor, cuestión que está por ver, peor para quién, porque es evidente que esta situación social de desahucios, de pobreza, de miseria, ya no da a una posible alternativa, sino también desde el punto de vista instrumental. Una banca pública podría servir para financiar de forma más barata determinadas líneas estratégicas. Yo sé que usted, que además ha sacado una vena un poco austríaca de economía al hablar del dinero fiduciario, no está de acuerdo con eso, pero quiero que me diga si le parece bien que la banca pública pueda ser un instrumento y no solo un mecanismo para salvar una situación peor. Y luego, desde luego, ¿qué va a hacer el Gobierno con las entidades nacionalizadas? Y esto ya lo indicamos en una interpelación pasada, que actualmente están procediendo a los desahucios, están procediendo a estafas financieras. Hoy mismo hemos conocido la condena a Bankia, que es una entidad nacionalizada, que sobre las preferentes a una persona con Alzheimer. En definitiva, todo esto ahora
ahora es responsabilidad del Gobierno, es decir, es responsabilidad de su ministerio y, evidentemente, pues se le exige pues una respuesta en contundencia. Pero, insisto, no antes, sin irme, decir, necesito la respuesta, señor ministro, necesito saber cuál va a ser el motor de la economía en opinión del Gobierno. Yo ya tengo mi tesis, yo quiero que el Gobierno me lo diga. El análisis está bien, quiero saber a dónde vamos a partir de... Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Garzón, me plantea usted dos cuestiones fundamentales. ¿Qué vamos a hacer con la banca pública? ¿Cuál es el modelo de crecimiento que efectivamente queremos para la economía española? Y, en primer lugar, lo que le diría es que también usted hacía una referencia al dinero fiduciario, la vena austríaca. Bueno, el primero que la ha hecho ha sido usted. Usted ha utilizado en algún momento en su exposición un razonamiento de la escuela austríaca cuando ha dicho que, bueno, de una expansión monetaria no se puede salir con otra expansión monetaria. Pero, bueno, eso ya lo discutiremos usted y yo en otro sitio en algún momento. Y, por lo tanto, de vez en cuando, pues me parece muy bien que utilice usted razonamientos de la escuela liberal austríaca al respecto, lo cual le pone de manifiesto que, efectivamente, es una persona, es un economista leído y que conoce los fundamentos de la racionalidad económica. Pero vamos a las cuestiones que usted me planteaba. En primer lugar, me planteaba la cuestión de que la banca pública. Bueno, vuelvo a repetir, en estos momentos el FROP controla el 15-16% del sistema bancario español. La razón fundamental ha sido encapsular los problemas que estaban afectando a la totalidad del sistema financiero. En segundo lugar, lo que se ha conseguido, señor Garzón, es evitar que los depositantes españoles se vean sometidos a una situación de incertidumbre elevada que hubiera sido nefasta para el comportamiento de la economía española. Y eso se ha conseguido. Se han encapsulado los problemas, se ha inyectado capital, se ha introducido transparencia, se ha creado un banco malo y se han transferido los activos, que además va a ayudar al proceso de desapalancamiento. Es decir, en estos momentos tenemos muchísima mayor confianza en nuestro sistema bancario que el que teníamos hace 6 meses o el que teníamos hace 12 meses. Y eso es algo positivo, eso es algo fundamental, porque sin confianza en un sistema bancario, con un sistema bancario de entidades zombies, que además no tenían mucha capacidad para resistir mucho más allá, lo único que hacíamos era retardar la recuperación y, en última instancia, generar un nivel de incertidumbre que imposibilitaba cualquier tipo de crecimiento económico futuro. Por lo tanto, esa ha sido la primera cuestión. Es decir, tenemos una banca pública, 2 entidades fueron de alguna forma nacionalizadas antes de la llegada de este Gobierno y después tuvimos una tercera que sí fue nacionalizada por este Gobierno, que fue el caso de Bankia, como consecuencia fundamentalmente de la situación del balance que tenía esta entidad. Entonces, la primera cuestión, la banca pública, lo que hemos evitado ha sido, de alguna forma, una situación de incertidumbre que estaba afectando injustamente al conjunto del sistema bancario español. A partir de ahí, señor Garzón, el Gobierno va a analizar todas las alternativas que tiene disponible con la banca pública. Es un instrumento saneado, es un instrumento en el cual se le ha eliminado todo el crédito promotor, es un instrumento que supone un porcentaje importante del sistema bancario español, decía anteriormente un 15%, y puede ser, por supuesto, un instrumento que vamos a aproximarnos a él desde el punto de vista de lo que es la maximización del rendimiento para el contribuyente, porque, como usted dice con razón, se ha inyectado capital en el mismo. Y esa inyección de capital ha llevado a un préstamo en condiciones muy favorables, pero en condiciones que de alguna forma los españoles tendremos que devolver. Son muy favorables, es un préstamo muy favorable, pero que hay que devolver. En definitivas cuentas, el Gobierno va a analizar todas las alternativas disponibles, tanto desde el punto de vista de la utilización del instrumento para dar crédito a pymes y para efectivamente favorecer lo que es el modelo de crecimiento que todos queremos y al cual me referiré posteriormente, como también desde el punto de vista de lo que son la posible privatización, no privatización, venta. No se va a malvender aquí en absoluto. Lo que sí le puedo anunciar, señor Garzón, es que en los próximos días, una vez que se haya producido ya la inyección de capital y la transferencia de activos a Sareb, volveré otra vez a la Comisión de Economía para informar del final del proceso. Será la 8ª vez que voy a la Comisión de Economía para hablar de estos temas y, por supuesto, que ahí analizaremos todas las alternativas disponibles. Y después, señoría, el modelo de crecimiento de la economía española. El modelo de crecimiento de la economía española es el que ya apunta a la economía española hoy. Es un modelo basado en la exportación de bienes y servicios. Señoría, le pido un ejercicio que estoy seguro que además usted entiende perfectamente. Olvídese de la balanza de mercancías, váyase a la balanza de servicios. Tradicionalmente nosotros teníamos un superávit en la balanza de servicios en la parte turística y teníamos déficit en la parte de servicios no turísticos. Hoy, en esos servicios no turísticos, que son normalmente servicios de alto valor añadido,
en los cuales se compite en el mundo como consecuencia básicamente del conocimiento, España tiene un superávit. España tiene un superávit y capacidad de competir en el mundo. Y eso es una indicación clara de lo que le decía anteriormente. Ese es el modelo que nosotros queremos. Es un modelo basado, lógicamente, no solamente en lo que es la exportación, la demanda doméstica tiene que ayudar, y también, y en esto no me duelen prendas reconocerlo, en una recuperación de la construcción. No puede ser que volvamos a los tiempos de la burbuja con 700.000 viviendas construidas, en absoluto. Pero tampoco es la situación que tenemos hoy, en la cual únicamente se construyen 50.000 viviendas. Tiene que ser una situación mucho más razonable y mucho más eficiente desde el punto de vista de la composición del crecimiento. Y en ese sentido, el saneamiento del sector financiero estará ahí. En definitivas cuentas, es un modelo mucho más sostenible en el tiempo, mucho más basado en la capacidad de competir, mucho más basado en un crédito que no crece a tasas del 20%, sino que crece como crece el PIB nominal y en el cual todos estamos seguros que nuestro sistema financiero es un sistema solvente. A partir de ahí vendrá el crecimiento y la generación de empleo. Muchas gracias.